word says. que vendrán tiempos And there would be times donde se pondrán when there would be en el asador. in the oven, No, no sé, en el asar, esa cosa que los sacude. in the Discernidor, screen, yeah, the shaking screen, donde va a poner, dice el Señor, que los va a poner como en el discernidor. like they put you like in the. A los de México me es fácil explicarles, In Mexico, it's easier to explain. porque los albañiles allá tienen que colar la arena. Allá no es como aquí, que ya está bien coladita. Because you have to filter the sand, Allá viene con grava y con tantas cosas. and there's gravel and other things, Y los albañiles and the filters, ponen ese discernidor, un asador así, no sé cómo se llama, like grande, a big grill, y empiezan con palas and they start with shovels, y la empiezan a aventar. and they start to throw them in. Creo que una sola vez en mi vida hice eso. I only did that once in my Y life. la agarran y la empiezan a aventar a esa tela, So you grab the sand, you throw it y into that solamente material, pasa and the only thing that passes, lo que es aprobado what is tested, para hacer arena. to be sand. Aleluya, amén. Glory to Y la God. bendición que se le dio a Abraham And the blessing that gave it to Abraham era de que su descendencia sería como la arena del the mar. sand of the Así de que si Dios and that's why te God está pasando is passing por ese discernimiento, that discernment, por ese discernidor, por ese cernidor, en otras palabras, por ese screen, dale gloria a Dios give glory to God y dile, and tell Him, Señor, Lord, no sé qué pasa con mis hermanos, I don't know what's going on with my brothers, pero aunque caigan a mi lado mil but I'm 1,000 fall on my y left. 10,000 a mi diestra, a mí no me tocará, aleluya. Me will not touch me. So, cuando veas que falta el que está a tu lado, So when you see that somebody is no te pongas busy, triste, don't get sad. no te pongas triste, Don't get sad. ora por ellos, Pray for them. ora por ellos, Pray for them. porque ellos ya cayeron. Because they have Pero fallen. tú te sigues levantando, But you keep pero a ti on la mano de Dios te sigue But you levantando, know, in the pero tú God, sigues siendo bendecido, But you keep on being para blessed. que cuando tú ores por los So when you demás, pray for everybody los else, demás también sean levantados. everybody else gets lifted up. Yo he confiado en Dios I have trusted God. y Dios confía en ti, aleluya. And God trusts in you. Yo he confiado en Dios I have trusted in y God. Dios confía en And ti. God trusts in you. Me impresionó I am impressed que Dios nos haya vuelto a hablar esta mañana that God has talked to us this morning. y que apenas haya yo entendido con And mi I'm barely cabeza understanding this. lo que Dios nos quiere decir. What God is trying to tell us. Este es nuestro cuarto año Today, this is our 4th y year. dice en el cuarto año And it says in the 4th year, se recogerá el fruto para you comer. shall pick up the fruit to eat. Aleluya, amén. Glory to God. Bien, ¿estás listo para recibir la Are palabra you de ready to Dios? receive the word of God? ¿Quieres que te predique o quieres que te Do enseñe? you want me to preach or do you want me to teach? ¿Tienes tiempo para el Señor? Do you have time for God? Remember the Sabbath. Recuerda el sábado. Recuerda el día de reposo. Remember the day of Sabbath. ¿Tú para qué dice? Why? Why does it say? Para guardarlo para el To Señor. keep for the Lord. No es para nosotros It's el día de not for reposo, us, the day of Sabbath, sino para el but Señor. it's for God. Entonces dígale usted al Señor, como dice la Tell palabra the en Lord, Corintios like it says in Corinthians 12, 12, 7. No, perdón, Seven. es en otras palabras. in other words, Dígale al Señor, tell the Lord, cuando soy débil, when I am weak, cuando soy débil, when I am weak, entonces soy fuerte. then I am strong. Entonces soy Then I am fuerte. strong. Entonces soy Then I fuerte. am strong. Aleluya, ¿saben por Glory to qué? God. You know why? Porque Dios Because God jamás va a venir a tus áreas fuertes. won't come when you are strong. Dice Dios, ¿para qué? God says, why? Tú puedes. You can. Pero cuando tú dices no But puedo, when you say, I can't, entonces Dios viene y and dice, God says, aquí estoy yo para here I sostenerte am con to mi keep you brazo up fuerte. with my Aleluya. strong arm. Amén. Glory to God. Bien, no te me vayas a dormir, vamos a Don't entrar go to sleep. We're a going to ver get to lo que el Señor nos quiere el día de hoy. Amén. what God has us for today. Mira, tú tal vez le digas, Maybe you're saying, bueno, pastor, ¿y por qué habla usted de multitudes si somos pocos? Pastor, why are you talking about multitudes when we're Solo es una multitud de a little bit? 100, 200, 300, ¿cuántos sabemos? Aleluya. ¿Cuántos sabemos? Los ángeles del cielo que nos acompañan. The angels that are Yo here, no sé we're cuántos counting. traigas tú, pero yo soy comandante de un ejército, de un escuadrón
demon, there was a legend. Yo espero traer 2 o 3 legiones detrás de mí, pero de ángeles And I de Dios. expect to Amén. have 2 or 3 legends behind Porque me. dice que los It ángeles says of the angels acampan are in alrededor de los que le temen, are the aleluya. ones who fear Y him. si los ángeles acampan And the alrededor de los angels que are le the ones temen, around that fear him. en esta tarde, And this afternoon, ahí están sentados tus escuadrones, sitting aleluya. ¿Cuánto lo creen? how many of you believe? No, nomás 2 o 3. No, only 2 believe. Y los 200 y And 300 the que other no 200, creyeron, 300, usted se lo pierde. you guys lost. Quiero decirle I que want to tell you that. no solamente estamos hablando así. We're just not talking like this. ¿Sabe usted que ahorita nuestras prédicas están llegando hasta Brasil? And you know that our preachers are getting at Hermano, least ya lo vieron por Brazil. allá, donde está hablando en gloria a Dios. Cuando usted para y nos trae una palabra, So when we get up front and give a word, ya nos han llegado comentarios desde Brasil. commentaries are from Brazil. Saludos a nuestros hermanos en el Brasil, amén. Give applause to our brothers in Brazil. Nos ven en México. And also in Yo Mexico. tengo un montón de familia allá que dice, te miré por ahí en el YouTube, gloria a Dios por el YouTube, amén. Glory to God. Hay que usar la tecnología también para dar a conocer la palabra del Señor, So they aleluya. can hear about the word of God. Me dice una de mis This hermanas, is one of our sisters, inconversa era, not pero converted, ya está buscando del Señor. but now she's looking for Y God. dice, ¿dónde hay una iglesia como la tuya? And where is there Yo God? digo, pues Church en like yours? Lincoln. And Amén, un saludo para mis hermanos también. Amén. also, Mande saludos a su familia también, hombre, no se ponga triste. Pero vamos a entrar a la prédica del día de hoy, we're going to amén. the preaching today. ¿Sabe cómo se llama la prédica del día de hoy? Do you know what this preaching is called today? Es llamada It's called primera, First, segunda Second, y tercera llamada que te hace el Señor. and third calling Se llama is called primera, First, segunda, Second, tercera Third, y cuarta and dimensión. fourth dimension. Primera, First, segunda, Second, tercera Third, y cuarta dimensión. and fourth dimension. No voy a ir a la revelación de las dimensiones. I'm not going to get to revelation of the dimensions. Me tardaría mucho tiempo. I would take too much time. Ya vamos a entrar en ellas. We're going to get into them. Ya te he explicado lo que es la tercera y cuarta I already dimensión. explained what the third and fourth dimension Un are. estudio muy grande It's a study really que cuando big. te lo traje te quedaste. That when I brought it, you were, ¿Y eso qué es, pastor? what is that, Pastor? Era necesario porque tu It espíritu was ya lo tiene. necessary because your spirit already has it. Vamos a ir entrando a ellos. We're going to start getting Pero into esta them. vez te voy a traer But this time I'm going to la bring primera, segunda, tercera y cuarta the first, dimensión. second, third, and fourth dimension. Porque te vas a identificar Because you're going to identify en qué dimensión in what dimension estás caminando. you're walking in. Te vas a You're identificar going to identify en qué dimensión in what dimension estás caminando. you are walking in. Porque hay muchos que creemos Because there's a lot of us that believe que el reino de Dios that the kingdom of God se nos va a dar nada más porque sí. is just going to be given to us just Cuando la because. palabra dice When the word que says solamente los valientes that lo only levantan. the brave take it. Hay algunos, There's some people, tristemente, sadly, sadly, entre comillas, cristianos, in common entre comillas, cristianos, Christians, exclamations, okay. que Parentheses, que no saben, that they don't know, ni siquiera que hay 3 cielos. that there's 3 heavens. Ay, me asusté yo esta mañana. And I got scared this morning. Estaba leyendo un I was comentario reading a comment que decía that said que muchos cristianos, a lot of Christians, no conocen al Señor they Jesús. don't know Lord Jesus. Han escuchado del Señor They Jesús, have heard about them, pero no conocen al Señor but they do Jesús. not know about ¿Cuántos de aquí Jesus. conocen al Señor How many of you know Jesucristo? about Jesus Christ? ¿Cuántos lo conocen? How many of you know him? No, hombre, como 10 nomás se oyeron. Only 10 I heard. Gloria a Dios. Vamos a Glory to entrar. God. Now we're going to get into this. Para poder entender y definir, To be able to understand and define, para poder entender y to be able to definir understand and define estas 3 y cuarta dimensión, these third and fourth dimensions, primero te voy a explicar first I'm going to explain los 3 tipos de the hombres, 3 types of works. porque cada uno de ellos Because each of one of them está sentado is sitting como príncipe like a prince de la potestad and authority de cada una de esas dimensiones. of all these dimensions. Estos 3 tipos de hombres These 3 types of men, y aún el cuarto and the fourth, se encuentran dentro de la iglesia. they are in the church. Amén. Amen. Nomás 3 me creyeron. Only 3 believe. Ahorita le quito las dudas. Right now I'm going to take away the doubts. Vamos entonces a entrar So we're going to get into primeramente a los 3 tipos de hombres que hay en la the 3 iglesia. types of men that are in our church. Para explicarle esto, empezaré a To decirle explain this,
que el mismo that Jesucristo the same Jesus Christ identificó identified y clasificó and a classified este tipo de this hombres type of man. y hace mención de ellos And he mentioned them en la siguiente manera. in the same way En el libro de Juan, in the book of John, capítulo 3, chapter 3, versículo 3, verse 3. se acerca y le dice a Nicodemo. He comes and talks to Nicodemus, Nicodemo era un principal de los the judíos prince of the Jews. y le dice, And he says, de cierto te digo, Verily, verily, I say unto thee, pon atención en esto, listen to this. el Señor Jesús The Lord Jesus, le dice a Nicodemo, he says to Nicodemus, un hombre inteligente, an intelligent un man, hombre de ley, a man from the un law, hombre que conocía las escrituras, a man that knew the scriptures, un hombre pesado en el dinero. a man that was very wealthy. Se acerca a Jesucristo He got up to Jesus y Christ, Jesucristo le and dice, Jesus said, de cierto te Verily, digo, verily, I say unto you, que el que no naciere de nuevo except a man be born again, no puede ver el reino de he Dios. cannot see the kingdom of God. Mira ahora, Look at this. en el versículo número 5, In the verse 5, estamos en el versículo 3, we're y en now el in the 3, versículo 5, now in the verse 5, en el 3 le dice, in the 3 he el says, que no naciere de the nuevo one who isn't be born again, no puede ver el he reino de cannot Dios. see the kingdom of God. Y en el versículo In the 5 verse 5, le dice, he says, de cierto te digo, Verily, verily, I say unto thee, que el que no naciere except a man be de born agua y del of Espíritu water and spirit, no puede entrar en el reino de he Dios. cannot enter into the kingdom of No God. puede entrar en el He reino de cannot Dios. enter into the kingdom Fíjate of God. la diferencia You see the difference? del 3 al 5. From the third to the Un fifth. versículo. One verse, En otras palabras, una another palabra. verse, one word. Primeramente le dice, First he says, el que no naciere de the one that nuevo wasn't born no puede ver el reino de Dios. cannot see the kingdom of God. Cuando tú naces en el Espíritu, When you are born in the Spirit, cuando aceptamos a Cristo Jesús. when you accepted Jesus Christ. Ahorita vamos a entrar a más. Now we're going to get into more. Pero no es todo. But that's not it. En el versículo 5 le In dice, verse 5 he says, el que no naciere if you are reborn de agua y del Espíritu and of the Spirit, no puede entrar en el reino de Dios. cannot enter the kingdom of God. No solamente es aceptar a Cristo It's Jesús, not just about accepting, sino tienes que entrar a hacer lo que manda Cristo but you have to do Jesús what he tells us para to poder entrar en el do reino to de be los able to cielos. get into the Amén. kingdom of God. Amen. En los versículos anteriores In the Old Testament, podemos ver cómo el Señor se refiere a los hombres naturales. the Lord talks to us about natural people. Cuando el Señor le está hablando a Nicodemo, When the Lord was talking to Nicodemus, le está hablando a los hombres he was naturales. talking to the natural man. Porque el hombre natural, ¿cuál Because es? the natural man, who is it? El hombre natural Natural man is es aquel que tú le preguntas allá afuera that de when la you ask iglesia outside of the a church cualquier to persona anybody si conocen a Cristo if they Jesús. know Jesus Christ. No importa quién It sea, doesn't matter who it is. testigo, mormón, católico, Jehová, Mormon, jesuita, de la séptima semana, del séptimo evangelio, ¿qué tantas cosas? Baptist, doesn't matter. Y no importa cómo lo conozcan, It doesn't matter how they know him, pero conocen al Señor Jesús. but they know the Lord Jesus Christ. Ahora una cosa es conocerle Now, one thing is to know y him, otra cosa es aceptarle. and one thing is to accept him. So, el Señor Jesucristo se está definiendo a los hombres naturales, So Jesus is talking about the natural man, aquellos que conocen a Cristo the ones Jesús, that know Jesus Christ, pero no le han aceptado en su but they corazón. haven't accepted him in their heart. Por eso dice, That's why it says, el que no naciere de the nuevo. one who hasn't been reborn again. O sea, en otras palabras, que si tú no has nacido de nuevo, So if you have not been reborn ni again, siquiera puedes ver lo que dice you la can't Biblia, see what the Bible says. sino que el pastor lo diga. Not because the pastor La says, misma Biblia dice the Bible says que el hombre natural, that the natural man, la Biblia le parece que es una the locura. Bible seems to be Dice porque lo crazy, espiritual and the spiritual, se discierne to be able to espiritualmente. discern spiritual. Y todo lo que la Biblia nos And habla, everything the Bible says, todo de lo que la Biblia nos habla, everything the Bible no talks es en us el ámbito is natural, not in the natural es en el realm. ámbito espiritual. It's in the natural, it's in the spiritual realm. Porque el hombre natural Because the natural man, ni siquiera se puede he imaginar can't even imagine las cosas del reino de the Dios. things of the kingdom of Ni God. siquiera, He can't. ni siquiera saben que hay 2 o 3 He cielos. didn't even know that there's 2 or 3 heavens. Hay unos mentirosos por ahí que There's dicen que some hay liars out there que es que 7 cielos. that there's 7 heavens. Si con trabajos pueden cruzar uno, If with works they can't even get through one. pobrecitos. Para mí está más fácil, nomás tengo 3.
For me, it's easier because I only have 3. Y en el tercero And in the third one, es donde habita where God mi abides, Dios, my Father. Abba God. Padre. ¿Cuántos pueden decir Abba How Padre? many people can say Abba? Amén. Entonces estamos viendo cómo el Señor Jesucristo se refiere al So hombre we're seeing natural, how Jesus is referring to the natural man, diciéndole que se tiene que nacer de nuevo saying that he has to be reborn para ser again espirituales. to be a spiritual. Y en el versículo 3:6, perdón, capítulo 3:6, In the chapter 3:6, dice it says, que el que es nacido de la carne, which is born of the flesh carne es, is flesh, y el que es nacido del espíritu, and the one that's born of the spirit, espíritu es. spirit is. Esto lo vemos We bíblicamente are seeing this biblically. en 2 de Corintios 5:17, 2 Corinthians 7:10, donde nos dice, where it says de manera que si alguno está en Cristo, that if one is in Jesus, nueva criatura es. new creation is. Las cosas viejas The pasaron, old has he passed, aquí todas son hechas nuevas. and all new things are made. Cuando tú vienes a Cristo When Jesús, you came to Jesus Christ, Él se olvida de todo lo que tú has you hecho. forgot everything of what you've done. Te toma como una criatura He inocente took you nueva. as a new creation. En el libro de In the Miqueas book of 3:19 o 3:9, 3:9, 3:19 nos dice, 3:19, porque Él toma todos nuestros pecados because he takes all of our sins y los avienta al fondo de la and he mar. throws them in the bottom of the waters, seas. Ahora, esto no es ningún permiso para que peques. And now this is not a permission to sin. Eso fue lo que eras antes. That's what it was to be Una vez que vienes al Señor, in the back. Once you're in the la Lord, cuenta empieza nuevamente. your count starts again. Y dice la palabra, And says the Lord, says the word, horrenda cosa great, horrible es caer thing en manos de un Dios vivo. is to be against the living God. Entonces las cosas viejas pasaron, And so the old things have passed, todas son hechas nuevas. all things are made new. Ponga atención al versículo 16. Pay attention to the verse 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, For as we as, mira, cuando vienes a Cristo look, when you come to Jesus, y eres cristiano, and you are a Christian, entonces en el capítulo de 2 de Corintios 5, 2 Corinthians 5, versículo 16, 16 dice, says, de manera que nosotros de aquí en adelante, wherefore henceforth, una vez que eres convertido, once you have been converted, dice, ya no conocemos you don't know a nadie nobody según la carne. of the flesh, Familia en la sangre, no, en la carne. family of the blood, no, Dice, it's ya in no the flesh. conocemos a nadie You según don't la know carne. anybody except for people in the flesh. Y aún si a Cristo conocimos en la And carne, if all those, if we knew Jesus Christ in the flesh, como los que están en el mundo que te digo y conocen like de the ones in Cristo, the world that know Jesus, dice, si nosotros lo conocemos en la carne, if we know him in the flesh, ya no lo conocemos así. we don't know him like that. Esto nos quiere decir And this is telling us que una vez que nacemos del Espíritu, that once we are born in the Spirit, todo lo tenemos que ver everything we have to see de manera diferente. in a different way. Escúchame bien, Listen to me. si tú estás en el ámbito If natural, you are in the natural realm, si tú estás en el ámbito if natural, you are in the natural realm, está el hombre natural como una potestad sentado natural man is sitting en esa dimensión natural. on that dimension. Tienes que You tumbarlo have to knock him down y pasar a la siguiente and pass dimensión. to the second ¿Cómo dimension. pasas a la siguiente How dimensión? do you pass to the second dimension? Aceptando a Cristo Jesús, Accepting Jesus Christ, siendo bautizado y being confirmado baptized and confirmed en las aguas in the waters, y and haciendo la obra de Cristo Jesús. doing the works of Jesus Christ. Entonces has vencido el primer Then you yo, have broken the first has me, vencido el primer yo you have broken the first me, y empiezas a caminar en una and you segunda start to dimensión. walk in the second dimension. Mira, primera dimensión, el hombre First natural. dimension, natural man. Segunda dimensión, Second dimension, el hombre carnal. the man with flesh. Todo hijo de Dios All son of God debería estar expuesto should be willing a la revelación de Dios of the en todo revelation tiempo. of God in all times. Todo hijo de Dios All son of God debería de estar expuesto should be willing a la revelación de la palabra de and Dios. open to the revelation en of todo God tiempo. in all time. El hombre natural no puede tener revelación, Natural man cannot have pero revelation, los hijos de but Dios, the Son of God la revelación and the y revelation la liberación and the liberation son para nosotros. are for us. ¿Por qué la liberación es el pan de los hijos? Why? Why is the liberation the bread for us?
Porque la liberación Because the liberation, no se le fue dada it wasn't just given para los no convertidos. for the no converted, not Claro que converted. se pueden libertar. For sure, they can be liberated. Pero cuando Jesucristo venía a echar But when demonios, Jesus Christ came to liberate demons, ¿de dónde los echaba? where did he cast them out? ¿De los inconversos o de los conversos? The not converted or the converted? De los que creían. De los The creyentes. ones who believed. Porque ¿para qué vas a sacarle un demonio a alguien del Why are you mundo going to take out demon from somebody from the si world? no tiene quien vaya a ocupar ese lugar que va a If they don't desocupar have el somebody who's desgraciado going demonio? to abide in them. Entonces tienes que hacer, So what you have to cuando hay do, una when liberación, there's a liberation, que esa persona with that person reciba la palabra y al Señor receives Jesucristo. the word and Jesus Christ. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a la revelación We de have Dios. to be willing of the word. revelation. Lamentablemente, los cristianos The Christians y aún los hijos de Dios and the sons of God, se han concentrado they have just concentrated en creerle a Satanás and believe in Satan, que aún vive that he lives, el ser humano, zero humanity, los hijos de Dios y aún los cristianos y aún los hijos de Dios. the sons of God and the Christians, El diablo the devil se ha concentrado en has enfocarnos. concentrated and focusing, Pon atención en esto porque a lo mejor aquí estás tú. because maybe you're here, En que el ser humano in that the man, aún está they are en la condición caída, in the fallen condition, derrotado destroyed con el pecado original with the original sin sobre de ellos. over them. Y que como tienen el pecado And while they original, have the original sin, no pueden avanzar en el mundo they can't espiritual. advance in the spiritual. Esa es una mentira del That's diablo. a lie of the devil. Esa es una mentira del diablo. That is a lie of the devil. Usted ya no está You are not con ningún pecado original, with no original sin, a menos de que usted lo quiera tener. unless you want Entonces el diablo it. So the devil, se ha encargado he has charged, a través de más de 3000 y tantos años even as back as 3,000 de years, hacerle creer al hombre to make believe que vive en un estado caído, they lived in a fallen state. que vive en un estado caído They y lived in a derrotado, fallen state and que destroyed. es un harapo, That they're nothing. que son mugrosos. That they're dirty. Bueno, hay algunos que no se bañan, There's somebody who don't take a shower. pero el diablo se ha encargado But de the devil hacerles creer has eso, been in charge of that. de que viven en una condición humana That caída they live in a state that's fallen por el pecado, for the sin. y que el pecado And that sin, les ha afectado los ojos it has affected their Los eyes, oídos their ears, y el corazón. and their heart. En otras In palabras, other words, no ven, they can't see, no oyen they can't hear, y no perciben en el and they don't corazón persist in the heart, las cosas espirituales. the spiritual stuff. Esto sin mencionar la cantidad de predicadores y pastores, This without mentioning the preachers and pastors, sin mencionar la cantidad de predicadores y pastores, without even mentioning all the preachers and pastors, y aún los mismos eruditos, hablando de los teólogos, and even talk about the theologists, que se han encargado that they have been in charge, de reducir la palabra de Dios to reduce the word of God, a una explicación of an explanation, puramente teológica, theologically, lógica logically, y racional. and rationally. Los pastores, The pastors, los the predicadores preachers, y aún los eruditos de la Biblia, and even the people from the Bible, al no tener revelación de la palabra, they know the revelation of God, dan sus they opiniones, give their opinions, pero sus opiniones but their opinions, están basadas they are based en la teología, in the theology, la ideología the idolatry, y la idealización and the idolizing de cada uno de ellos. En otras of palabras, every of them. But in other words, teología, but theology, lógica logically, y racionalismo. and rationally. Se han olvidado de lo sobrenatural, They have forgot about the supernatural de la revelación of the revelation que Dios está derramando sobre that nosotros. God is blessing us with. Dios nos está bendiciendo God is blessing us con una tremenda with a great ola de revelación. wave of revelation. No me estás creyendo. Nobody's believing. Te lo compruebo bíblicamente. I'll prove it to you biblically. Dice la palabra de The Dios. word says, Y en aquellos días and in those times, se aumentará la ciencia. Amén. the technology shall ¿Cuáles son aquellos días?
What are those days? Los últimos días. The last days. Pero hay una promesa que Dios But there's hace. a promise that God Y makes. dice, And He says, en los postreros días, in those days, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, aleluya. Sobre toda carne se derramará el espíritu de Dios. give my spirit. El secreto es The este. secret is this. Si la ciencia aumentaría, If the technology will ¿quién rise, da la ciencia? who gives that? Dios. God gives it. Y si la ciencia aumenta para el mal, And if that rises to that, prepárate, then get ready. prepárate, porque las armas que Dios te va a dar son mayores que las que el mundo puede inventar. Las armas que Dios te va a equipar son más grandes y poderosas que las que el mundo puede inventar. The world can give you. Porque el reino God's de bigger. Dios Because the kingdom of no God consiste en palabras, doesn't consist in words. sino en poder, aleluya. El reino de Dios And no the kingdom consiste of en God palabras, doesn't consist in words. sino en It's poder. in power. Y si la ciencia está And aumentando, Dios está derramando más de su poder sobre cada uno de nosotros. And thought is rising and God's given No sé to si us estás more creyendo. power. You will not believe it. Si la ciencia aumenta If the technology rises para mal, for bad, Dios derrama then God will give más sobreabundantemente su more and poder abundantly of His en power. aquellos que creen. And for those who believe, Así es que si en el mundo as far as in the world, hay muerte, their death, en tu boca hay vida, in your aleluya. mouth there's life. En tu boca hay vida, In your aleluya. mouth there's life. La palabra de Dios nos Because the dice, word of God en says, tu boca está el In poder your mouth de is la vida y de la power of muerte, the life and de la death. bendición of the y de la blessing maldición. and of the curse. Si alguien te maldice, If somebody tú curses you, bendícelo, you bless porque them. en tus palabras Because in hay your vida words, y hay there's poder, life and aleluya. power. Ese es el Dios al que servimos. That's the God that we serve. Amén. Amen. Pero los teólogos, los But the eruditos, theologists, pastores y and the pastors and ministros preachers, se han encargado they have been in charge de disminuir el poder de Dios. of lowering the power of God. Aún en las iglesias, Even in the churches, cuando vas, when you go, la gente the people, ya no sale de sus bancas a they don't danzar. get out of their benches Ahora and ellos están praise. dentro de sus bancas They're just in y their a lo benches. máximo que And llegan the es maximum a that they do, otros nomás others, y algunos otros nomás con el piecito. and others just with their foot. Ya se olvidaron de que la palabra de Dios, la alabanza de Dios, no es estar metido en tu banca. La alabanza para Dios, la revelación Dios te la va a dar a través de tu adoración. It's going to be A through la your medida que worship. está tu adoración, es la medida que Dios te va a dar revelación. Escúchame bien, a la medida que tienes tu adoración, es la medida de revelación que It's Dios the te va a dar. measure you get revelation. Esto This, sin mencionar la cantidad de predicadores y without pastores, mentioning all the preachers and pastors, como te decía en el principio, how I've been saying in the que beginning, ya no enseñan that they revelación, don't teach about revelation. que enseñan They teología, just teach theology, teología, historia biology, and story en las iglesias, in the churches, olvidándose forgetting de lo the sobrenatural, supernatural del Dios of God. supernatural. Supernatural. Aleluya. Pablo les dice a los Gálatas, Paul says to the en Galatians, Gálatas in 3:3, Galatians 3:3, tan necios son. Mira lo que les dice el apóstol a los Gálatas. Les dice, tan necios son are you so foolish que habiendo comenzado por el Espíritu, having begun in the Spirit, ahora vas a acabar con la carne. are you now made perfect by the flesh? Mira lo que te está diciendo el Señor. Look at what the God is saying. Look at what God is telling you. ¿Acaso son tan necios Are you so foolish, que habiendo comenzado en el Espíritu, having begun in the ahora van a acabar Spirit, en la are carne? you now made perfect by flesh? Veamos lo que es la carne. Now we're going to start to look what is flesh. Gálatas 5:16 y 17. Galatians 5:16 and 17. Digo pues, This I say, anda en el Espíritu. walk in the Spirit. Mira lo que dice. Look what he says. Anda en el Espíritu Walk in the Spirit, y no satisfagas and ye shall not los fulfill deseos de la carne. the lust of the flesh. 17. 17. Porque el deseo de la For carne the flesh es contra el Espíritu lust is against the Spirit, y el del Espíritu and the Spirit es contra la carne. against the flesh. Y estos se oponen entre sí Are contrary para que no hagas lo que quieres. the one to others, so you don't do what
You don't do what you want. so that you cannot do things that you would. Amén. Amen? Ahora veamos And now we see cuáles son los deseos de la carne. the wants of the flesh. Porque hablamos del hombre natural, Because we talked about the natural este es man, el hombre carnal. the flesh. Vamos a ver cuántos síntomas te Now estás we're going to see how cargando many symptoms you are carrying. para que veas si estás ahora en esta segunda So you dimensión del can hombre see carnal. that you're not in the, you can see that you're in the second. Si tú estás satisfaciendo los siguientes deseos, If you are satisfying the following symptoms, entonces califícate como todavía carnal. then you qualify yourself as a natural. Or Gálatas fleshly man. 5:19 al 21. Galatians 5:19 To to 21. 21. 19 al 21 dice: Y manifiestas son las obras de la carne, Now the works of the flesh are, que son that are adulterio, adultery, fornicación, fornication, adulterio, uncleanness, fornicación, adultery, fornication, inmundicia, uncleanness, lascivia, lasciviously, sorry, idolatría, idolatry, hechicerías, witchcraft, enemistades, hatred, pleitos, variance, celos, emulations, iras, wrath, contiendas, strife, disensiones, sedition, herejías, heresies, envidias, envyings, homicidios, murders, borracheras, drunkenness, orgías revelings, y cosas and semejantes a such estas, like of these, acerca de las cuales which I tell you before, les amonesto, as also told you in the time past, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas which do such things no heredarán el reino shall de not Dios. inherit the kingdom of God. So, tú puedes calificarte So you aquí can qualify yourself cuántos deseos de la carne estás how cumpliendo. many desires of the flesh you are, Y estas que están aquí and the ones that are here, no terminan, they don't end. porque dice cosas semejantes a Because it also estas. says also things like, En otras palabras, in other words, todo lo que se deriva that everything that de derives, cada una de estas que ya te mencionaron, each of these that I have te to pueden say, estar deteniendo they could be holding you para caminar a la tercera dimensión, to be able to walk into the third dimension porque aún estás en la segunda dimensión because you're still in the second del hombre dimension carnal. of the flesh. Ahora, si te puedes dar cuenta, And now you can see el hombre carnal the man that's in no es flesh, el inconverso. it's not the one that's not converted. El hombre The inconverso one that's not converted es el hombre natural. is the natural man. El hombre carnal The one in the flesh es el que te dice, ¿qué otra carnal? is the one that says, Es el hombre cristiano, is the Christian man, pero que aún but even satisface la carne. he desires the flesh. He Amén. fulfills the flesh. Aleluya. Glory to God. Amén. Gloria a Amén. Dios. Lo siguiente. Following. Vamos ahora a entrar entonces Now we're going to get into a ver la existencia to see the existence y a definirlos and define bíblicamente biblically en 1 de Corintios in 1 Corinthians 2:10, 2:10, 1 de Corintios 1 2:10 Corinthians 2:10, hasta el 3:3. all the way to 3:3, O sea, capítulo 3, versículo 3. chapter 3, verse 3. Son pasajes There are 5 verses, bien conocidos por nosotros. passages really known through us. Pero ahora mira cómo te estoy explicando cada uno de So ellos. look how I'm explaining each and every one of them. Aquí vamos a encontrar ahora ya hasta la tercera dimensión. Right here we're going to find up to the third dimension. Aquel que camina en la tercera And the dimensión. one who walks in the third Dijimos dimension, que el de la primera dimensión, the one that was in the first, porque ese es como si caminara ciego, no puede ver más that's the allá. one that's basically walking Es el hombre blind. natural. That's the natural man. Después tenemos Then we have aquel que entra, se convierte y sigue a the one that Cristo, converts and starts pero aún walking. está dentro de las califications de la But he's in carnalidad. the qualifications of the ones in the Está en la segunda flesh. dimensión, He's in the second porque ella dimension reconoce las cosas because he espirituales. recognizes the spiritual things. Ahora vamos a ver And now we're going to see al hombre espiritual. the spiritual man. Vamos a ver al hombre We're espiritual, going to see a spiritual man, aquel que vive en la tercera the one who dimensión. lives in the third dimension. La mayoría de The ustedes majority of se you, va a identificar, o la mayoría de the nosotros majority of us, nos vamos a identificar en we're esta going to dimensión, identify us in this dimension, en la tercera in dimensión. the third dimension. Pon atención. Pay attention. Primeramente te digo, First of all, I tell el you, Señor Jesucristo dijo, Jesus Christ said, estamos en el mundo, we are in the world, pero no pertenecemos al but we're mundo. not of the world. Primera y segunda dimensiones First and second
Nosotros estamos pisando en esas dimensiones. Ours that we have to Porque step estamos en into la the tercera dimension. dimensión, pero no pertenecemos a estas dimensiones. Hemos salido de ellas. We have got out of them. Ahorita te explico. And now I'm going to explain. Vamos a esos versículos. We're going to go to those verses. Estos tres tipos de hombre, These three types of people. el primero es el hombre natural. First is a natural man. 1 Corintios 2, 13 y 14. 1 Corinthians 2:10, 13 y 14. 13, and 14. Lo cual también hablamos. Which things also we speak. Mira lo que dice, por favor. Look at what it says. Please. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, Not in the words which man's wisdom teacheth, sino con las que enseña el Espíritu, but which the Holy Spirit teaches, acomodando lo espiritual a lo espiritual. comparing spiritual things with spiritual. Mira lo que dice el versículo 14. Look what verse 14 says. Highlighted ahí, por favor. Hazme un highlight o un remarca ahí. Versículo 14. Put a highlight verse Dice, 14. pero el hombre natural, But the natural man, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. receiveth not the things of the Spirit of God. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Receiveth not the things of the Spirit of Porque God. para él son For they are locura. foolishness Para el hombre to natural, him. Neither cuando entra tu invitado y te dice aquí están locos, when we invite somebody to say, well, crazy, inmediatamente sabes que es natural. we know No that it's natural. alcanza a comprender. He doesn't Cuando know. traes un invitado de allá When you bring de somebody la otra iglesia from other churches y ven aquí y se asusta, and they come here and they get scared, es porque todavía están caminando en un ámbito natural. it's because they're still walking in natural. Las cosas que tú dimension. haces les van a The things parecer that you do, locura. they're going to think you're crazy. Van a decir, ¿y estos qué And they're traen? going to be, what do these people have? Porque aún no han salido ni siquiera de la Because primera they haven't dimensión. gone out of the first dimension. Y lo dice la palabra, para The ellos son word locura. says, for them it's crazy, Y no lo pueden foolishness. entender And they don't understand porque se han discernir because they have to discern espiritualmente. spiritually. Si no tienes el discernimiento If espiritual, you don't have discernment spiritually, la danza te parece una locura. the dance and the worship Las is lenguas te crazy. parecen una The talking of diablura. tongues is something of Y la adoración a Dios diabolically. And the worship no of la puede God, resistir el hombre natural. they cannot resist it, the natural man. Aquí podemos ver cómo dentro de la iglesia hay Here we can personas see in church there's people que conocen mucho de la that Biblia, they know a lot of God, hablan mucho de la and they Biblia, know and they talk about a lot about the pero Bible, solamente tienen but they only have la primera dimensión, the first dimension, el conocimiento humano, the knowledge o of sea, man, el conocimiento natural de la the Biblia. natural knowledge of the Bible. Hay eruditos, There's heretics, gente profesional en estudiar la Biblia, people that are professional to study the Bible, que ni siquiera son cristianos. that they're not even Christians. Hay gente There are people que inclusive es atea that, including y estudia la Biblia. people that study the Bible, Estas personas these people, tienen mucho conocimiento de la they have a Biblia, lot of knowledge of the Bible, pero solamente tienen el conocimiento natural. but they just have the natural Son knowledge. muy They are inteligentes, very intelligent, son hombres de renombre en el mundo, men that have been named in the world, abogados, licenciados, arquitectos, lawyers, architects, que conocen de la Biblia, that they know of the Bible, pero no tienen la but they revelación, don't have the revelation porque no pueden brincar because they cannot jump la primera dimensión de lo the first natural. dimension as is natural. Ellos viven estancados They live en el ámbito natural. in the natural ¿Me estás entendiendo? realm. Are you understanding? Gloria a Dios. Glory to God. Entonces, Then, esto quiere decir this is to say que no entienden el ámbito that they espiritual. don't know about the spiritual realm. ¿Por qué? Why? Porque no tienen el discernimiento del Because they don't Espíritu have the Santo para discernment entenderlo. of the Holy Spirit to understand. Escúchame bien. Listen to me. Te dije que son hombres That there's people dentro de la in iglesia the church que estudian la that Biblia, study the Bible, conocen la Biblia, know the Bible, te hablan de la they Biblia, talk to you about the Bible, predican de la they Biblia, preach the Bible, pero lo hacen but they do it desde la primera dimensión. from the first dimension. Son hombres de Dios, They are people of God, pero no han escalado ninguna otra but they dimensión. haven't escalated to the next dimension. Amén. Amen. Tenemos el ejemplo We have the example dentro de la misma Biblia inside the same Bible. del eunuco. ¿Cuántos se recuerdan? Enoch, who remembers? Nadie.
Amén. 2. ¿Cuántos se recuerdan? How many people remember? Gloria a Dios, ya son un poquito más. Este hombre, This man, el eunuco, Enoch, venía a adorar. he came to. Mira, una revelación aquí en ese versículo. There's a revelation in this ¿A qué verse. venía el eunuco a Jerusalén? Why did Enoch came to Jerusalem? ¿A qué vienes tú a la iglesia? Why do you come to church? ¿A qué vienes a la Why iglesia? do you come to church? ¿A qué venía el eunuco? ¿A qué vienes? Why did Enoch come? ¿A qué venía? Why did he come? Pon atención, lo que sucedió después de la adoración. What happened after the worship? Él venía a qué? He came to what? En Hechos, capítulo 8, versículo 27 al 31 dice lo siguiente. Acts 8:26. 8, Hechos Acts 8, 8, 27 al 31. 27 to 31. Entonces, And he arose él se levantó y fue. and went. Y sucedió que un etíope, And behold, a man of Ethiopia, eunuco, an eunuch funcionario de Candace, of great authority, reina de los etíopes, Candace, queen of Ethiopians, el cual estaba sobre todos sus tesoros. who had the charge of all her treasures. ¿Qué hacía este eunuco? What was he doing? Tesorero. Era tesorero de una reina. He was treasurer over a queen. O sea, este hombre no era ningún tontito. This man wasn't anybody dumb. Este no era un hombre sacadito de la sierra. He wasn't somebody taken out of the fields. Este era un hombre He preparado was a man prepared para manejar to work la administración and administrate de un reino. of a kingdom. Estamos como ahorita, digamos, el de la Casa Blanca, el tesorero de la Casa And now we're Blanca. talking about the White House, the treasurer of the White House. Así ese Just privilegio, like that. ese título That privilege and tenía that este title, eunuco. this eunuch had. Era el He tesorero was a treasurer del reino. of the kingdom. Lo que él firmaba Whatever he signed, valía oro. it cost like gold. Valía It oro. cost like gold. Porque él era el tesorero Because he was a de treasurer la reina. of the queen, La reina de Etíope, the de los queen of etíopes. Ethiopia. Amén. Amen? ¿Me estoy explicando? Am I explaining myself? Ok. Dice, y él había venido a Jerusalén para, And he came to Jerusalem for what? para, For what? nomás dos me están Only two entendiendo, people. para For what? adorar. Worship. Quiero que lo repitas porque te I voy want a you to explicar. repeat it because I'm going to explain. Para, To what? volvía sentado, después de adorar, fíjate esto, después de adorar, él volvía After he sentado worshipped, he was returning en su carro, in his chariot, leyendo al profeta Isaías. reading Isaiah the prophet. Por ahí en el 29 dice, In 29 says, y el Espíritu le dijo a Felipe, Then the Spirit said unto Philip, acércate y júntate a ese carro. Go near and join thyself to the chariot. Acudiendo Felipe, And Philip ran, oyó al eunuco que leía al profeta Isaías heard him reading the prophet y Isaiah, le dijo, and said, pero ¿entiendes lo que lees? Understandest thou what you read? Felipe, Philip, un hombre del vulgo, a man of de la muchedumbre, de la multitud, the multitudes, un pescador, a fisherman, se acerca gets close al tesorero del of reino the treasurer of the kingdom, y aquel olorcito a pescado, and the one that smelled like fish, aquel que traía and the chanclitas one that had those y dirty sus sandals dedos sucios, and black feet, le dice al tesorero de la tells reina, the treasurer, the queen, ¿entiendes lo que lees? Do you understand what you read? Pon atención. Pay attention. Aquel mugrosito, digámoslo así, That dirty man, we could say it like that, que no era, ¿verdad? Porque era that he un wasn't, siervo de because he Dios. was a servant of Pero God. comparado But compared al título que este to hombre the tenía, title, naturalmente, claro, naturally, aquel hombre era como un vale nada. that Philip was basically like a nothing. Y le pregunta a Felipe, And Philip asked him, ¿entiendes lo que lees? Do you understand what you read? Ahora quiero que entiendas esto. And I want you to understand this. Era un hombre He was a man, súper inteligente. super intelligent. El eunuco The eunuch, era un hombre súper he was a inteligente. super intelligent. Y se le acerca un hombre And a man comes, que digamos que su IQ estaba bien bajo. and his IQ is very low. Su inteligencia estaba bien baja. He's intelligent, Supuestamente para el mundo, ¿verdad? supposedly for the world. Le pregunta a este hombrecito, He asked this man, ¿entiendes lo que es? Do you understand what you read? Imagínate que hoy en día Imagine nowadays, viene uno de la construcción somebody with construction comes,
y le pregunta, no digamos a un abogado, a un juez de la But a corte, judge of court, a un juez de la corte suprema, from the Supreme Court, que venga un trabajador de la corte, un landscaping worker, like a landscaper, no de los with a managers, company, ¿ok? No de los managers, de los que realmente somos que no sabemos ni cómo se llama la hoja y el tallo, the helpers of que landscaping, no sabemos the nada, managers, nomás vamos ahí people that don't know nothing, que nos dicen agarra la máquina y dale por ahí, the one that says grab the machine and take it over y hasta there. el pasto trasquilamos. And even the lawn we tear up, Un hombrecito de estos and one of these men diciéndole a un juez telling a de judge la Suprema of Corte, the Supreme Court, ¿entiendes lo que lees? do you understand what you read? Imagínate eso. Imagine that. Lo que le dijo el hombre, What the man said. el eunuco le contestó, The eunuch said, ¿y cómo podré and how can I, si alguno no me enseña? except some man should guide me? Y este hombre tan inteligente And this intelligent man, le rogó a Felipe, he begged Philip, aquel sucioso hombre sucio, that man that was dirty, le dice, he says, yo me quiero imaginar que esto sucedió. I want to imagine that this happened. Él va en su carro, He was in his chariot, va leyendo al profeta Isaías, listening to the book of, se le acerca el the book of hombre Isaiah. y le pregunta que si A man comes entiende. and asks if he understands. El orgullo The pride te mata. kills. Si este eunuco If this eunuch hubiera dicho, would have said, ¿y quién es este and mugroso who para is this preguntarme a mí? dirty man to ask me? Este hombre pescador This fisherman para preguntarme a mí? to ask me? Ahora mira, Now look, el eunuco the eunuch, no iba solo. he wasn't alone. Un hombre de ese A título man of this title, caminaba como con 20 he walked guaruras, with about 20 people, por 20 lo menos un guards. escuadrón de soldados detrás de él, He blocked about 20 porque era un hombre bien importante. because he was an important man. Y se le acerca y le dice, ¿entiendes lo And que he gets lees? close and he says, do you understand what you read? Quitando el orgullo a un lado, Taking that pride away, y le dice, ¿y cómo voy a entender and si says, nadie how me can I enseña? accept some man should guide me? En esta tarde, And this afternoon, Dios te está diciendo, God is saying, en esta and tarde, this evening, God Dios is te está saying, diciendo, ¿qué esperas para enseñarles mi what are you palabra? waiting to ¿Qué guide esperas me? para ir y hablar de mi palabra? What are you waiting to ¿No guide sabes us que to hay talk to miles someone? de eunucos esperando Don't you que know there's alguien les hable de mi palabra? Of wanting to know about my word? Aquí viene lo mejor para ti. Here's the best that comes for you. Le dice el eunuco, The eunuch says, ¿cómo podré entender how can I si alguien no me enseña? accept if someone should Por guide me? favor, súbete a enseñarme. And he desired Philip that will come near and sit with him. Le pido que ponga su mente en esta I escena. ask you to put your mind in this time. En este momento, In this moment, cierre los frijoles, la casa, la abuela, el perro. Turn off the house, the grandma, the dog. ¿Cómo se llama? and Dixie. Dixie D. Ponga la Dixie D en Time Out y ponga los frijoles por allá y ponga la mujer por acá. Ponga la suegra por allá en put Alaska. the mother-in-law over there in Alaska, Para que predique, amén. so she preaches, right? Allá los osos polares. Over there for the polar bears. Póngalo por allá y enfóquese usted en esta escena. Focus in this. Imagínese a un eunuco que Imagine viene a eunuch that en su carruaje. comes in his chariot. Usted póngase como espectador ahorita ahí en el And you desierto. put yourself as a spectator in the desert. Están las There's the tormentas de arena y todo ahí. storms, the sandstorms are there. ¿Ya se está visualizando ahí? Are you visioning yourself? Yo no veo que todavía le cae el polvo todavía. No, you're not. The sand ain't coming towards you yet. No estoy viendo que el polvo le cae en I'm los not ojos. seeing that the sand is bugging your eyes. Es más, todavía el sol no lo está encandilando. Que a ver si se encandila. ¿Ya está ahí esa escena? Are you in that time? Ya estoy oyendo el carruaje, los caballos Are you viniendo. listening to the chariots and the horses coming? Listen to me. Escuchen. I literally, Yo mismo, I literalmente, want you yo quiero que usted to go in the spirit de ir en su espíritu to that scene in the a desert. ese momento en el desierto. Just go. Nomás ve. If you can do it, Si no lo puede hacer, man, you're still on the first round. nomás estás en el primer You're still in the first dimensión. round. Nomás estás en If el you primer cannot go in dimensión. the spirit, Si no puedes ir en el espíritu, you're still in the first round. estás en el primer dimensión. But I want you Pero yo quiero que usted to right now hoy mismo step in the desert
desert, que te paras en el desierto see and hear. y que miras y que oigas I mean, wake up your spiritual senses. tus sentidos espiritualmente. Please, Por favor, wake up despierta your spiritual senses. los sensos espirituales Start visualizing y empiezan a visualizar the chariot, los carros, the horses, los caballos, the soldiers. los soldados, That's ugly. y que eso que está feo. And then start listening. Y empieza a escuchar. Now visualize Hoy visual al eunuco, al de Enoch, visualízalo visualizing, y mira cómo va llegando Felipe. and look how Philip is closer to him. ¿Lo puedes ver? Can you see him? Okay. Si ya lo puedes ver, If you can see imagínate, him, now o más imagine bien en tu espíritu, no en tu In your imaginación, spirit, en tu imagine, espíritu, imagine. escucha lo que le dice Felipe al eunuco. listen to what Philip has to say to Enoch. Ahora quiero Now I que en tu want espíritu that your spirit no entres a la mente del eunuco, doesn't enter into the mind of Enoch. entra al corazón del eunuco. Enter into the heart of the Enoch. Eunuco le está diciendo a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Philip is telling Enoch, do you understand what you read? Mira el corazón del eunuco. Look at the heart of the Enoch. Si hay pride, orgullo, If there is pride, no va a poder recibir nada. he's not going to be able to receive nothing. Ahorita que salgamos de ahí voy a venir contigo. Now that I Por get favor, out no of te there, salgas I'm de going to eso. go with you. Don't get out of there. Le dice, ¿entiendes lo que lees? Do you understand? Mira el corazón como Look at the palpita. heart. Look at the heart, how it's bumping. beating. Si hay orgullo, If there's pride, tú puedes ver you can see un corazón a heart duro, hard, incircunciso. uncircumcised. Pero si no hay orgullo en el But if eunuco, there's no pride in tú it, puedes ver cómo sigue pompeando la you can sangre. see how the blood is still ¿Lo estás pumping. mirando? ¿Puedes aún escuchar? A mí, si no lo puedes hacer, tú no estás en el If you can't do espíritu. it, then you're not in the spirit. Pero si tú estás en el espíritu, But if you're in the puedes spirit, escuchar aún el corazón And you can even del hear the eunuco. heart of the Como Enoch. hace pum, How is it beating? pum, Boom, pum. boom. Y cómo la sangre está circulando por And el how the corazón blood del is eunuco. circulating. ¿Por qué estoy haciendo esto? Because you are doing this. To wake up your spiritual senses. Despierta tus sensos espiritualmente. I want you to wake up your Quiero que spiritual despiertas senses. tus sensos espiritualmente. ¿Ya estuviste ahí? Are you there? ¿Hubo orgullo en el corazón del Was eunuco? there pride in the heart of the No. No. Por consiguiente, mira lo siguiente ahora, regresa aquí. Following. Now come back to ¿Ya here. estás aquí? Are you there? ¿Ya estás aquí? Are you back? Algunos todavía se me quedó, ¿ya estás Some aquí? people are still in the back. Are you Amén, here? gloria a Dios. Amen. Glory to God. Le pidió esto. El eunuco es un hombre muy educado y muy sabio. The Enoch is somebody very wise, Y era un hombre que estaba leyendo la palabra. and he was a man that was reading the word. No la entendía. He didn't Un understand. hombre muy A inteligente. very intelligent man. Felipe Philip era un hombre del vulgo, was somebody from de la multitud. of the multitude. Un hombre que no tenía mucha educación. Somebody that didn't have a lot of Pero la sabiduría que él tenía de la palabra de Dios, wisdom that he had of the word of God. nada en el mundo la podía igualar. Nobody could equalize it. Nadie podía igualar lo que Felipe le iba a revelar a este hombre. Because he was going to reveal to this man. Amén. Amen? Gloria a Dios. Glory to God. Entonces, Then, pongamos atención. we're going to pay attention. Sabía de la palabra, He knew of the word. conocía de la palabra, He knew of the word. estudiaba la palabra, He studied it, pero no entendía de la but palabra. he did not understand it. O nuevamente, Again, conocía la palabra, he knew about it. estudiaba la He palabra, studied it, pero no entendía la but palabra. he didn't understand it. Porque el entendimiento del Because of the eunuco understanding of the Enoch, era el entendimiento natural. it was a natural understanding. Era el entendimiento natural. It was natural understanding. Por eso no podía discernir. That's why he couldn't discern. Vamos a la segunda dimensión, el hombre número 2, el Now we're hombre into the second dimension, carnal. the man of flesh. Amén. Si no pudiste captar lo If que es you're la primera not captive, dimensión, what's the first dimension? men, entonces todavía ni convertido eres. Wow, converted you're not. Porque estábamos hablando del hombre natural, del We're talking eunuco. about the first natural man. La revelación que te iba a dar, The revelation I was going ¿te to give recuerdas you. lo que dijimos? ¿A qué venía? You remember when did he come? ¿Y a qué venimos? And what did we come? Mira, el eunuco vino a And Jerusalén you a came to orar. Jerusalem to what? Nosotros venimos a la iglesia And we come to church to what? To worship. cuando el eunuco regresaba de la So adoración. when Enoch came from the worship,
su entendimiento de la palabra no volvió a ser el mismo. Understanding wasn't the same. Porque cuando Felipe habló al eunuco, vino la revelación de parte The de Dios. revelation came from apart from God. Y cuando vino la And revelación, when the revelation comes, después de la adoración, aleluya. Cuando vino la revelación, después de la adoración, aleluya. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia, primeramente first, alabamos worship para irrumpir en el to reino de los break into cielos. the kingdom of God. Alabamos para irrumpir en el reino de los cielos. Número dos, adoramos We worship para tener la revelación to de have la a gloria. revelation of the glory of God. Porque el eunuco tenía tanta God sabiduría, had a lot of wisdom, pero no fue hasta que adoró but it wasn't until y when entonces se le dio la revelación. Philip came and talked De to ahí en him. adelante, But then from there el on, eunuco Enoch, jamás volvió a ser el mismo. he wasn't the same Si again. puedes rapidito, nomás pégate So if you can, real quick, así a flashback, un así como un recuerdo, un recuerdo así rapidito. rapidito. Y mira ahora al eunuco en su And palacio. now in Nunca más volvió el eunuco a ser he igual. wasn't the same Nunca again. más. He wasn't ¿Sabes the por same qué? again. You know Porque no why? solamente aceptó a Because Jesucristo, he didn't just accept Jesus Christ. se bautizó en He was el baptized in the same Y thing. dijo el Señor Jesucristo And que no Jesus naciere del agua y del Espíritu, no entrará en el reino de Dios. Aleluya. El eunuco The Enoch, tuvo acceso he had al access reino de Dios. of the kingdom of Aleluya. God. Glory to God. No, te dije que iba a haber algo I ahí. told you there were things. Y eso que apenas estamos saliendo de la primera dimensión, That we're barely getting out of the first dimension. entrando a la segunda. Now entering into the second. Vamos ahí. We're going back. El número 2 Number 2 es el hombre carnal. is the man of flesh. En primera de Corintios, In 1 Corinthians capítulo 3, chapter 3, versículos del 1 al 3. 1 through 3, ¿Estás ahí? you there, Dice, says, de manera and I, que yo, hermanos, that I, brothers, de manera and I, que yo, hermanos, that I, brethren, no puedo hablarles como a hombres espirituales, I cannot talk to you like sino spiritual como a men, carnales. people of the flesh. Pon atención. Pay attention. Aquí les está diciendo Pablo, And here Paul is telling them, amados hermanos, and I, brethren, estoy aquí I am here, y no puedo entrar a la tercera dimensión. and I cannot enter into the third Pon dimension. atención. Pay attention. Pablo le está diciendo a los Paul is corintios, telling the Corinthians, estoy aquí, I am here, estamos en la casa de Dios, we are in the house of God, pero no puedo entrar a la tercera we dimensión. cannot enter into the kingdom of No es que God, Pablo the no third podía dimension. entrar, es que Pablo no les podía hablar de la tercera Paul dimensión could not talk to porque them no about estaban the third dimension, listos para entrar because they a were la not tercera dimensión. ready to Aleluya. enter the third ¿Cuántos dimension. dicen amén? How many people say amen? Ellos no estaban listos para They entrar a were la tercera not ready to dimensión. enter the third dimension. Ahora mi pregunta para ti en esta Now my tarde es la question for siguiente. you is the following. ¿Estás listo para entrar a la tercera Are you dimensión? ready to enter the third dimension? ¿Estás listo para entrar a la tercera Are you dimensión? ready to enter the third Vamos a dimension? explorar el hombre We're going carnal. to explore the man of flesh. Al principio miramos los dos In the hombres, beginning, we saw the two men, el natural, el carnal, the natural and the flesh. y ya te analizaste, bueno, ya salí de la Have primera, you analyzed and said, I can't te do the first? calificaste, bueno, estoy en la segunda. Qualify yourself and say, Vamos a ver second. ahora Now we're going to si see calificas if you para qualify entrar a la tercera enter dimensión. into the third dimension. En la tercera In dimensión, the third dimension, habita, camina abides and we walk, y domina and we dominate el hombre espiritual. the spiritual man. Pon atención y escribe Pay esto. attention and write this. En la tercera In the dimensión, third dimension, habita, camina y domina, abides and walks and dominates. dominates. Habita, camina y domina Abides, walks, and dominates el hombre the espiritual. spiritual man. El hombre The espiritual. spiritual ¿Por man. qué camina? Because he walks, ¿Por qué habita? because he abides, ¿Y por qué domina and because he el hombre dominates espiritual? the spiritual man. Porque Because el mundo the world y sus dimensiones and its se dimensions, rigen its por lo que region hay en el of espíritu. what is in the So, spirit. cuando tú estás So when you are caminando, walking, habitando y abiding, dominando lo and espiritual, dominating the spiritual, sobre lo natural, under the tú tienes spiritual, dominio y control. supernatural, you have the Ya control. estás en el mundo, You are in the world, pero no perteneces al mundo. but you're not of the world. ¿Me explico? To Amén. explain, Gloria a Dios. glory to God.
Vamos entonces a mirarlo. Then we're going to see. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. 1 Corinthians 3, 1 through 3. De manera que yo, hermanos, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a niños en Cristo. Like I'll talk to you as unto carnals, even as unto babies in Christ. Mira lo que dice. Look what it says. No les puedo hablar como a espirituales, I cannot speak to you as sino como spiritual, a carnales, but as unto carnal, como a niños en Cristo. even as unto babies in Christ. Te dije que el hombre I carnal told you that the flesh, the man of no flesh, es el del mundo. is not the one of the man of the El world. hombre carnal The man of flesh, está dentro de la iglesia, he's in the church. porque ya conoce de Cristo, Because he knows of Jesus. ya camina con He Cristo, walks with ya Jesus. sigue a Cristo, He pero aún follows Jesus. satisface los deseos de la carne, Yeah, he still desires to do the porque es un following niño of the flesh, espiritual. because he's a Aún no baby. conoce las leyes y los reglamentos que Cristo ha marcado. That has been, Tus hijos, los niños chiquitos, your little children, ellos no entienden they don't understand las leyes y reglamentos que the hay para laws and conducir, regulations las leyes y reglamentos que hay en el trabajo, of work, las leyes y reglamentos que hay para obtener una licencia. of to have a ¿Ya lo conoces, license. Mayra? Aleluya. ¿Cuántos saben que Mayra ya tiene licencia How para many know manejar? that Myra has a license? Glory to God, aleluya. Oh, God. Entonces los niños no conocen eso. So the Hija, little kids don't know this. Jenny, ¿tú sabes las reglas que hay para sacar la licencia de Do you know the conducir? regulations to get a Dice license? la niña, no. The girl says Porque no. mientras seamos niños espirituales, Because if we're little kids, no vamos a spiritually, conocer lo que Cristo pide we're de not going to know nosotros. what Jesus has for us. Entonces Pablo les decía por lo So Paul consiguiente, says the following, no les puedo hablar como I cannot espirituales talk to you as like porque spiritual. aún no están listos para comer la Because you're carne. not ready to eat that meat. Pero usted ya está listo para But comer you carne. already eat A usted ya se le han pegado sus buenas nalgadas en el espíritu. A usted ya se le ha corregido. A usted ya se le ha regañado. A usted ya se le ha sometido. Y ha dicho, ¡heme aquí! ¡Envíame a mí! ¡Aleluya! Eso es usted, This aleluya. is you. Glory to God. Vamos a verlo. Now we're going to see. Ponga atención. Pay attention. El número 2. In verse 2, Les dice Pablo, Paul says, les di a beber leche I have fed you with milk y no vianda. and not with meat. En otras palabras, les di a comer leche I have fed with you milk y no platillo fuerte, and not a strong. porque aún no eran capaces, For here you were not able ni son capaces todavía, to bear it. porque aún son carnales. For ye are yet carnal. Mira lo que les dice, Listen to what it says. les di leche I have fed you with y milk no platillo fuerte, and not with meat. porque no eran capaces, Whereas that you were not ni able son capaces todavía, to bear it, neither yet are ye able. porque aún son For ye are yet carnales. carnal. Pues habiendo entre ustedes, For whereas there is among you, pon atención si eres o no pay eres attention carnalito, if you are flesh or not, habiendo entre ustedes celos, inside of you there is envy, contiendas, strife, disensiones, divisions, ¿acaso no son como carnales and you are todavía? not carnal, as walk as men. Ahora, And now, cuando entramos en la segunda when dimensión, we enter the second dimension, calificamos la carne. qualify the flesh. Si tú tienes el 15 o el You 20%, have 15 or 20%, pues ahí la andas librando. then maybe you're free in Pero yourself. si tienes un 40 o un But you have 50% 40 or 50% de carnalidad, of flesh, todavía no sales de la you segunda are dimensión. not getting out of the second dimension. Todavía no sales de la You segunda have not and dimensión. are not getting out of the second Por dimension. más que me digas, pero cuando yo tengo visiones, la palabra de Dios viene, he predicado, he enseñado, I have preached, I teach, pero si estás en los deseos todavía de la carne, no has salido de you la haven't segunda gone out of dimensión. the second dimension. Pero Dios me habló, Dios me But God escogió. talks to me. He chose me. A mí también, Me too. a Luis también, Luis also. a Sergio también, Sergio. al hermano Omar también, Also brother a la hermana Omar. Mica, a la Sister hermana Anaís Cristina, a la Sister hermana Anaís, Adriana, a la hermana Cristina, Pastora, al hermano Pastora, Luis, a la hermana... Luis. A todos nos ha hablado Dios. To all of us, God has talked to us. Pero si estamos alimentando But if we are todavía con giving la lechita siendo niños, giving that milk todavía no to estamos kids, en la tercera we are dimensión. not in the third dimension. Tercera dimensión que se Third hace, dimension, what happens? se camina, You walk, se habita you y abide, se domina and you el mundo espiritual. dominate the spiritual world. Por eso That's why muchas veces a lot of dices, times ¿por qué cuando yo oro you say, why when I pray, la gente no sana? the people don't heal?
Transfórmate. Transform yourself. Transforma tu mente. Transform your mind. Muere a ti. Die yourself. Deja que Cristo And let Jesus viva a través de ti. live through you Entonces vas a ver los milagros de Cristo revelados en tu vida. in your life. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Entonces les dice Pablo, ¿a poco no son carnales todavía si están así? Then Paul says, you're carnal, even though you walk like that. Aquí se remarca de manera muy clara And his remark, thing real clear, como muchos cristianos, as a lot of Christians, estando dentro de la iglesia, being in the church, habiendo confesado y aceptado a have Cristo, confessed and accepted Jesus Christ, al ser niños espirituales, these spiritual babies, no conocen they don't know, ni respetan la manera de they conducirse don't respect rectamente the conduct, y pecan and they sin, alimentando los deseos de la carne, feeding the desires of the flesh. por lo cual And as of, son cristianos, they are Christian. están dentro de la iglesia, They are in the church, pero son niños but they espirituales. are spiritual babies. Y los niños And espirituales spiritual babies, son carnales. they are flesh. Si alguna vez, If you at si alguna one vez se te salió time, if you decir, at one time you have said, todavía vuelvo a pañal en el I Señor, still smell like Pampers, reprende eso en el nombre de rebuke that in Cristo the name of Jesus, y di, and say, vuelvo a carne I podrida, smell like flesh, porque estoy muriendo a los because deseos de la I'm dying by carne. desire of the flesh. Aleluya, es a lo único que Glory tienes to que God. oír. That's the only thing that you should smell. Aleluya. Glory to God. ¿Usted qué risa le da? This guy. Amén. So, nunca más vuelvas a decir, todavía soy un bebé That I'm espiritual. still a spiritual baby. Porque los bebés Because a espirituales spiritual baby, son carnales. they are of flesh. En otras palabras, In other words, dice la palabra the word que says cuando lo confiesas con tu boca, that whatever you confess with your tu mouth boca será atado o desatado. shall be. Pon atención, como tú mismo Listen to te yourself. atas Yourself, you bind yourself muchas veces a lot of the times para salir de una dimensión a otra. from getting to one dimension Cuando to tú dices, another. aún soy When niño, you say, I'm even a kid, el diablo dice, tráiganle las viandas de carne apestosa para que se las coman. then he says that give him the rotten flesh so he can eat them. Porque no has aprendido a comer manjar del plato de Because you Dios. haven't learned to eat the. Y no porque Dios no te lo dé, Not because porque God tu doesn't give boca it, because tienes el your mouth poder says you de have the la vida power of the y de la life muerte, and of death, de la maldición of the curse y de la and bendición. of blessing. Tú te puedes maldecir You can curse yourself, o tú te puedes or you bendecir. can bless yourself. Amén. Amen. Nunca más, ay, pobrecito de mí, no tengo, nadie me quiere. No, al contrario, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios me levantará. God shall lift me. Haya o no haya para la comida, If we have a yo joy comeré of food, vacas gordas, God will use aleluya. that cow, says Caigan a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, a mí no me tocarán, aleluya. Y cuando tú te mantienes en esa and if you maintain condición, yourself in that condition, tú mismo te estás bendiciendo. you are still blessing Escúchame yourself. bien, tú Listen to mismo me. te estás You are bendiciendo. blessing yourself. No te bendigas en tus momentos de Don't oración. bless yourself in your time of Esas prayer. bendiciones Those son blessings para los hermanos que las son for the necesitan. brothers who Cuando need tú them. doblas tus rodillas, When you fold your tú knees, intercedes por los you demás. intercede for Pero everybody cuando else. tú necesitas, But when you need, Dios te bendice God will porque has bless dicho, because heme you aquí, envíame a I'm mí. here, Y eso es lo que Dios está And that's esperando what God is de los que waiting están firmes en for the Cristo. ones that are firm in Jesus Christ. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Vimos cómo remarcadamente, We saw that it is remarked de manera muy clara, como muchos cristianos like a lot of Christians, están dentro de la iglesia, they are in the church, confiesan y aceptan a they Cristo, confess and they accept pero al Jesus, ser niños espirituales, but being spiritual babies, pecan todavía they sin alimentando los deseos de la carne. of the desires of the flesh. Ya vimos lo que son los deseos de la carne, And we ¿verdad? thought the desires of the Por flesh, ahí la right? miramos en donde, en And we Gálatas. saw them in Galatians. ¿Gálatas qué? Galatians what? 5, 16 y 17. 5, 16, 17. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas, iras, celos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que no termina la lista. So this list doesn't end in Galatians 5:17. Bien, vamos a ver ahora lo siguiente. Good, now we're going to look at the following.
Veamos ahora la tercera We're dimensión, going to start to look at the third dimension, al hombre espiritual, the spiritual man. al que camina, One who walks, habita abides, y domina. and dominates. Veamos al hombre espiritual. We are going to see the spiritual Primera man. de Corintios 2:15. 1 Corinthians 2:15. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, But he that is spiritual judges all things, pero él no es juzgado de yet nadie. he himself is judged of no man. 16. 16. Porque For who ¿quién conoció la mente del Señor? hath known the mind of the Lord, ¿Quién le instruirá? that he may instruct? Mas nosotros tenemos la mente de For Cristo. we have the mind of Christ. Mas nosotros tenemos la mente de For we Cristo. have the mind of Christ. Dije nuevamente, I say, mas again, nosotros tenemos that la we mente have de the Cristo. mind of Jesus. Aleluya. Glory to Si God. nosotros tenemos la If mente we de have the mind Cristo, of Christ, Él dijo, He said, yo me he impartido en I ustedes. have parted in you. Sopló su aliento. He blew El his- Espíritu Santo his reposó sobre cada uno de ellos. Spirit Y fell en on el top of momento them. antes de And Cristo in dice, that moment, dijo, Jesus no said, te vayas hasta que no recibas. Until you receive. Cristo dijo, no Jesus te said, vayas wherever hasta que you no go, recibas. Y until you antes de receive. irse, And before you leave, antes de irse, before you leave, dijo lo siguiente, he said the y las following, cosas que yo hago, and the things that I do, ustedes las harán, y aún mayores cosas que even yo hago. greater, Porque nosotros tenemos la mente because we have de the Cristo, mind aleluya. of Christ, El hombre de la tercera the dimensión. man of the third dimension. ¿Ya lo miraste? Did you see it? En cambio el The espiritual change of the spiritual juzga todas las cosas. judges all things. Estos no son los chismosos. These are not the gossipers. Esos que van a un lugar, Those are the ones who go to a ay place. que los zapatos, ay que la corbata, ay que feo peinado, ay ya se puso todo, ay ya se puso flaca, ay que feo pastel me dieron, ay que feo hasta la casa. Oh, how ugly the house is. Esos juzgones Those son judges, chismosos. they're gossipers. Cuando la palabra dice When the word says que el hombre the espiritual spiritual man, todo lo juzga, all things he no es judges, porque tu espíritu not is because your spirit juzga, judges. es por lo que habita dentro It's de ti. because of what's inside of Primera de you. Corintios 3:19 1 Corinthians 3:19 dice, says, ¿o acaso no sabéis que eso es templo y morada del and Espíritu for you don't know Santo? that you are the holy temple of Entonces the lo que Spirit, está dentro de ti and for what is in es you lo que juzga. is what judges. No juzga tu boca, Your mouth doesn't juzga tu judge. espíritu. Your spirit judges. En el momento que tú entras a algún In that lugar moment that you get into a y place te sientes incómodo, and you feel ungood, tu espíritu está juzgando. comfortable, your spirit is judging. Tu espíritu está Your juzgando. spirit is judging. Tú llegas a algún lugar, You get to a place, ves a alguna you persona see y somebody, te sientes and you incómodo, feel inconfortable. uncomfortable Es porque tu espíritu está juzgando because your spirit is judging. y te está diciendo, And it's saying, bendícelo al pobrecito bless desgraciado. that poor, ungraceful. Necesita de ti. He needs of you. ¿Por qué? Porque hay una barrera Because there's a barrier de dos of dimensiones. two dimensions. La natural, The natural, la carnal the flesh, y la espiritual donde and tú the estás. spiritual. Él no puede atravesar estas You dos cannot pass barreras. those other two barriers. Pero tú sí puedes bajar hasta la primera dimensión. Tú sí puedes bajar y decirle Dios te bendiga, And mi you Dios can't te go and say, bendiga, God aleluya. bless you. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Entonces, tú puedes bajar hasta la primera dimensión. You can go down to the Pero first de la dimension. primera dimensión no puedes subir a la tercera dimensión. But from the first dimension, you cannot.